Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Deporte. Hoy nos vamos a la década de los 40, donde un paracaidista nazi se convirtió en ídolo de un club inglés. Hemos tenido historias como la de Alexandre Villaplan, un francés que fue ídolo de la selección francesa siendo capitán en el Mundial de Uruguay en 1930, y luego fue un asesino de la Gestapo francesa para el régimen nazi en 1940. Si no vieron esa historia, les dejo el link en la descripción. La historia que tenemos para hoy es bastante al revés. Bernhard Bert Trautmann nació en Bremen, una ciudad al noreste de Alemania, el 19 de julio de 1923. En toda su niñez y adolescencia, vivió las consecuencias que había dejado la Primera Guerra Mundial para Alemania y el surgimiento del nazismo. A los 16 años, poco después de que Alemania invadiera Polonia, Trautmann se alistó en el ejército de manera voluntaria. Según sus palabras tiempo después, diría: "La mayoría de mis amigos lo hicieron, sin pensar por qué o para qué". Hitler había influenciado el sistema de educación de tal manera que no formábamos nuestra propia opinión. Primero lo intentó como intérprete de Morse, pero no lo consiguió. Finalmente entró como paracaidista de la Luftwaffe, el ejército del aire. 5 años estuvo combatiendo en el frente ruso y en el frente francés. Gracias a su lucha, su valentía y su papel importante, fue merecedor de medallas y la Cruz de Hierro, pero también siendo capturado hasta en 3 ocasiones por el ejército aliado. La primera en Rusia, donde consiguió escapar. La segunda en Francia, donde le dejaron escapar. La tercera en Ashton-in-Makerfield, cerca de Manchester, donde iba a cambiar su vida. Allí en el campo de prisioneros inglés, Trautmann no se encontraba mal. Los británicos clasificaron a los prisioneros alemanes en función de sus ideas políticas. En el grupo A estaban los antinazis, quienes siempre se habían opuesto a esa ideología. El grupo B era para los apolíticos, los no nazis. Y en el grupo C, los jóvenes soldados, quienes desde los 8 años no habían conocido otra cosa que el modo de vida y el pensamiento nazi. Trautmann estaba en este tercer grupo. Para pasar el día, además de trabajar, practicaban deporte, más precisamente el fútbol. Trautmann comenzó jugando de centrocampista y no lo hacía mal, pero un día se lesionó el portero y le pidieron que se pusiera en la portería. Ya nunca la iba a abandonar. En 1948, los ingleses liberaron a los prisioneros alemanes. La mayoría volvieron a su país, pero Bert Trautmann decidiría quedarse allí. El motivo era una chica inglesa de la cual estaba enamorado. Al mismo tiempo, había conseguido un buen trabajo en Liverpool. Alejado de las canchas, Trautmann un día se cruza con un amigo, quien le pregunta si estaba practicando fútbol. Ante la negativa del alemán, este lo convence de probarse en un club, el St. Helens Town, donde en muy poco tiempo se convirtió en ídolo. Tan así que al otro año, en 1949, el Manchester City oficializa el fichaje de Bert Trautmann, una contratación que provocó un gran revuelo, porque los aficionados del Manchester City no querían que un paracaidista de la Luftwaffe, la aviación alemana que había bombardeado Inglaterra, jugara en su equipo. Hubo manifestaciones, pancartas ofensivas y amenazas de boicotear al club. Manchester City en aquel entonces era un equipo de mitad de tabla, lejos de estar en la élite de Europa. Bert Trautmann en poco tiempo se adueña con el arco del City, gracias a sus grandes actuaciones. Era bastante aguerrido y era muy bueno en el juego aéreo, daba bastante seguridad. La gran sorpresa, y donde comenzaría a dejar su marca en el club, sería en la temporada de 1955-1956, ya siendo la 7ª temporada en el Manchester City. El equipo sorpresivamente llegaba a la final de la FA Cup, dejando por el camino al Liverpool, al Everton y al Tottenham. La partida se iba a jugar en Wembley, el estadio más consagrativo del fútbol inglés, ante 100.000 espectadores. El portero alemán estaba teniendo una buena actuación y su equipo iba ganando 3-1, cuando a falta de 17 minutos para el final, recibió un golpe muy duro en el cuello. Trautmann llegó incluso a perder el conocimiento. Tras varios minutos en el suelo y ser atendido, consiguió levantarse
y seguir en el campo. No podía ni mover el cuello, pero en una época en la que no habían cambios, tuvo que mantenerse bajo la portería. Tenía el cuello roto, como se comprobaría más tarde en el hospital. La segunda vértebra estaba rota diagonalmente, y el impacto puso la tercera vértebra justo debajo de la segunda. De no ser así, lo más probable es que hubiese fallecido. Pero no fue así, sino que siguió jugando, y siguió parando pelotazos del Birmingham. Paradas sin conocimiento, era como jugar con niebla. Paradas que solo recordó una vez que las vio por televisión, pero paradas y al fin y al cabo que sirvieron para que el Manchester City ganara la FA Cup. Poco después, Trautmann era nombrado futbolista del año en Inglaterra. Era el primer extranjero que recibía este premio. Aquel cuello roto le obligó a estar varios meses sin poder jugar. De hecho, ya nunca volvería a recuperar su mejor nivel, aunque seguiría durante 8 años más, para cumplir un total de 15 temporadas y 545 partidos defendiendo la portería del Manchester City. En realidad, daba igual, ya se había hecho un hueco en la historia del club. Trautmann, a pesar de su notoriedad y de sus grandes actuaciones, nunca fue llamado para jugar con la selección alemana, como sucedió con todos sus coterráneos, que jugaban al fútbol en otros países que no fueran el germano. Lo máximo que hizo fue disputar un torneo amistoso defendiendo la portería de una selección de la liga inglesa, frente a otras ligas europeas. Pero fue tras su retirada cuando Trautmann, entrando en la vejez, recibió más homenajes, como si ya supieran que no mucho más tarde, en verano del 2013, iba a fallecer en tierras españolas. En 2004, la reina Isabel II le concedió la Orden del Imperio Británico, por mejorar las relaciones entre Alemania y el Reino Unido en la posguerra. Un año después, en 2005, era incluido en el Salón de la Fama del fútbol inglés, y probablemente el que más le emocionara, en 2012 un emotivo reconocimiento en el estadio del Manchester City, ante más de 60.000 espectadores que no dejaron de aplaudir y de corear su nombre mientras era galardonado por su club de toda su vida. Y así pasó la historia de Bert Trautmann, quien pasó de ser un paracaidista del régimen nazi a ser una gloria del Manchester City. Si te gustó la historia y quieres estar al tanto de otras historias del deporte, suscríbete, espero tus comentarios y nos vemos en un nuevo capítulo de Historias del Deporte. ¡Chao!